cine en la pantalla, qué cosa más hermosa. De hecho, este canal nació como un canal de cine, luego lo tuvimos que ir cambiando por la censura permanente. De hecho, tenía un canal previo que me lo cerraron. Y últimamente solo quedaban unas reseñas y fue multado el canal fue sancionado por decir que incentivábamos la piratería. Bueno, en fin, estos son los tiempos que corren. Pero entonces, aún quedan reseñas, tuvimos que modificarlas y vamos a seguir con eso, pero hoy vamos a dedicarnos a tratar el Eternauta, porque la verdad que no podemos quedar exentos de este tema, porque ha sido como mínimo una revolución en Argentina, pero aparentemente también es una revolución cuasi mundial. A partir de la serie, el Eternauta es una historieta muy vieja, que se escribió y se publicó incluso antes de que yo naciera, pero muchos de nosotros en nuestra juventud la hemos leído, las distintas versiones, etcétera, etcétera, pero hoy explotó, absolutamente, explotó característicamente como los fenómenos que explotan hoy en día, ¿no? Esa parafernalia donde aparecen todos aquellos que se saben de todo, esa promoción que se le hace a un producto que supuestamente viene a ser el gran Mesías, el Santo Grial, ¿sí? En una sociedad totalmente cementada, incapaz de gestionar su propio futuro y que queda a merced, como lo venimos diciendo, a merced de los grandes poderes. Y entonces parece que canaliza su ira y su líbido a partir de una creación de un tercero, que vamos a ver que en realidad nos está diciendo y quién lo está diciendo. Lo hemos llamado los cuatro Eternautas porque directamente vinculados a la obra de sus creadores, los primeros creadores fueron Oesterhel, en algún momento en una de las ediciones cambia el dibujante, pasa a ser Brecha, y la serie actual de Netflix supuestamente está basada en la historieta original de Oesterhel. ¿Sí? Entonces, hay tres historietas de Oesterhel, el Eternauta 2, y en el medio cambia el dibujante y el dibujante pasa a ser Brecha, que es la del medio sería el Eternauta 1 más resumida con otro dibujante y con algunos cambios conceptuales. ¿Sí? Ahora bien, claramente también lo que pasa es que se construyen hoy en día héroes muy fácilmente y claramente hoy Oesterhel, el progresismo lo ha construido como el gran nuevo héroe, ¿sí? Muerto el Papa Francisco, que fue uno de los que popularizó la frase "nadie se salva solo", ahora el progresismo encontró a su nuevo héroe, que es Héctor Germán Oesterhel. ¿Quién fue Héctor Germán Oesterhel? Antes que nada, repetir claramente que es un desaparecido junto con sus 4 hijas, ¿sí? Fueron militantes de Montonero y desaparecieron en el 77, 1977. Pero no toda su vida Oesterhel fue un revolucionario. Fue un dibujante, un guionista, un historietista, sí, toda su vida, un escritor, que buscó distintas alternativas. Primero trabajó mucho para una revista de historieta que se llamaba Mysterix, de editorial Abril, y luego termina fundando su propia editorial que se llama Frontera, y dentro de ella saca la revista emblemática que se llama Hora Cero, donde básicamente tenía contenido a partir de sus guiones. ¿Sí? Y acá vemos algunas de las historietas que ahora vamos a hablar. Algunas de las historietas emblemáticas de Oesterhel. Además, Oesterhel es conocido por el Eternauta, pero antes de escribir el Eternauta escribió algunas con las cuales se había hecho conocer mucho en el mundo de la historieta.
El dibujante del Eternauta original, del primer Eternauta, que se publicó entre 1950, que salió entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero de la editorial Frontera de Oesterhel, es Solano López. ¿Sí? Él se terminó, él no fue desaparecido, por suerte pudo zafar de la dictadura y falleció no hace tanto, en el 2011. Acá lo vemos a Oesterhel con su mujer Elsa y sus 4 hijas, ¿sí? Cuando obviamente las hijas eran muy chicas. Esta foto debe ser de los, si no me equivoco, 60. Ahora bien, el Eternauta original, como les dije, se publica en la revista Hora Cero entre el 57 y el 59. ¿De qué trata la historieta? Trata del Eternauta. Esto es clave. ¿Quién es el Eternauta? El Eternauta es Juan Salvo, pero Juan Salvo a quien le ocurrió algo particular. El Eternauta es un viajero del tiempo y el espacio solitario y perdido y desesperado porque está perdido en el espacio-tiempo y desesperado además porque cuando entra en ese viaje a través del espacio-tiempo se separa de los 2 personajes en donde en toda la historieta del Eternauta, la de Oesterhel, está deseando estar Juan Salvo, que son su esposa Elena y su hija Martita. ¿Sí? Acá vemos cómo se va materializando el Eternauta, Juan Salvo en tanto Eternauta, frente a un guionista que en el Eternauta 2, este guionista es uno de los personajes principales, se corporiza en el propio Oesterhel. ¿Sí? El Eternauta 2 empieza donde termina el Eternauta 1. El Eternauta 2 se publica en 1969, perdón, en 1976. En 1969 se va a publicar la versión del Eternauta reescrita junto con el dibujante Brecha. Bien. Él se plantea, lo dice en la historieta y después lo dice en el prólogo de una edición completa que se hace en los años 70 por una editorial que se llama Record. Vale acotar que la historieta tiene una serie de avatares. En algún momento en los 70 él andaba mal económicamente, empieza a vender sus dibujos, con esto parte de la historieta. Esto indirectamente pasa por varias manos hasta que termina en un empresario que está en Argentina, que la edita de manera completa por Editorial Record. ¿Sí? Y en el prólogo de Editorial Record, acá es donde Oesterhel reconoce que el Eternauta es una especie de Robinson Crusoe, y donde también dice respecto lo de el héroe colectivo, habla del héroe colectivo, al cual ya nos referiremos. ¿Sí? Pero ya en los inicios de la historieta, cuando Juan Salvo, porque que en realidad Juan Salvo en tanto Eternauta se corporiza frente al guionista, lo que le hace es contarle lo que después va a ocurrir respecto de la invasión extraterrestre, las nevadas, las muertes de millones, ¿no? Entonces, cuando ya en la historia que es relatada por el Eternauta, Juan Salvo es Juan Salvo, nada más que Juan Salvo, empieza a deambular, una vez que ve que todo muerto, todo nieve, los pocos que sobreviven en la casa de Juan Salvo, empiezan a recorrer el barrio a buscar víveres. ¿Sí? En una de estas caminatas, Juan Salvo dice, bueno, yo soy como una especie de Robinson Crusoe. ¿Sí? Ahora bien, acá vemos a los amigos, a Juan Salvo en la primer viñeta, a Favali, y atrás está Franco. Franco es un tornero que se les va a sumar después. ¿Sí? Y acá es cuando hacia el final se encuentran con un mano. Resulta que los manos son
colonizados y casi esclavos de los helios, que los helios son los seres que nunca se ven, los dueños, digamos, de la invasión, los que realmente invaden. Pero acá lo vemos también cuando Juan Salvo lo único que quiere hacer es escaparse, porque después, bueno, se encuentran con unos soldados, con un regimiento que queda suelto, y el regimiento de soldados obviamente dice, bueno, vamos a buscar al enemigo y a destruirlo, ¿no? Y se terminan sumando, tanto Juan Salvo como Favalli, y ahí se encuentran con una serie de personajes nuevos, uno de estos es Franco. Y Franco es reconocido incluso en una serie de entrevistas que dio Westergel, como que es casi el héroe de la historieta, porque claramente es el más arrojado, ¿no? El más valiente de todo, el que tiene ideas más arriesgadas y que siempre le salen bien hasta el final, digamos, ¿no? Bien, ¿quiénes son los personajes fundamentales? Hay algo muy claro a saber de la historieta, ¿no? Porque después la vamos a comparar un poco con la serie. Son personajes que cuando empieza la historieta se los ve que juegan al truco. Se juntan todos los viernes a jugar al truco en la casa de Juan. ¿Sí? Son personajes que no están arrepentidos de su vida, que llevan su vida de manera clara, convencidos de lo que están haciendo. Juan Salvo es un pequeño fabricante de transformadores. Favalli, que es el otro personaje fundamental, es el ingeniero y el profesor universitario, ¿sí? Es el ser racional. Favalli es soltero, esto está claro. Quien tiene familia es Juan Salvo. El otro que tiene familia es Polsky, que sale a la nieve a buscar a su familia instantáneamente. Pero Favalli es el ser racional, es el que conoce, obviamente, de física, de química, y es el primero que interpreta las cosas que van pasando y es el que tira ideas, arma planes racionales, de bueno, como el diagnóstico es este, por lo tanto, lo que conviene hacer es esto. Todo el tiempo, a lo largo de toda la historieta, ese es el rol de Favalli. Juan Salvo es un ser claro, todos tienen objetivos en la vida. Tienen objetivos en la vida antes de que venga la nevada y tienen objetivos una vez está la nevada ahí. Favalli tiene el claro objetivo de, bueno, primero nos tenemos que salvar. La propuesta es vayámonos al norte, a un lugar tranquilo, no al norte, a un lugar tranquilo en el campo. Pero después, bueno, aparecen los soldados y se terminan sumando, digamos, no pueden. Porque si no se sumaran, serían unos cobardes que están huyendo, digamos, ¿no? Básicamente entonces se terminan sumando. Una vez sumados, el objetivo de Salvo, junto con los soldados y todos los que están ahí, es, bueno, encontrar al enemigo, que es el invasor, y derrotarlo. Juan Salvo deambula o pivotea entre ese objetivo y el objetivo que está presente a lo largo de toda la historieta, que es estar con su mujer y su hija, con Elena y Martita. Es el único que aparece con una familia que ha sobrevivido. O Favalli no tiene familia. Entonces, esa contraposición está a lo largo de toda la historieta. A lo largo de toda la historieta, Juan Salvo está ahí, lleva adelante todas las misiones, es un tipo inteligente, por momentos participa de la vanguardia, ¿sí? Cuando están con los soldados en la lucha contra los cascarudos primero, los urbos, los manos, etc. Pero todo el tiempo dice, ahora bueno, terminemos que quiero volver con Elena y Martita. Acá justamente vemos en la viñeta de abajo, la largada, que dice, no tuve reparos en mostrarme egoísta, Juan Salvo, ¿no? Quería llegar a casa cuanto antes. ¿Por qué? Porque en casa estaba Elena y Martita. Bueno, esto es la única ilustración a doble página de toda la historieta. Este sería el campamento base en la plaza de Congreso de los extraterrestres. ¿Sí? Es muy interesante por los dibujos, ¿no? Entonces, pensemos que esto se publica en el 57, 58, 59. Y acá
es el final ya de la historieta. Recuerden, y ahora lo vamos a ver, la frase de muletilla desde que salió la serie es nadie se salva solo. Eso es lo que dice la serie. Oesterhel, ¿qué hizo? Hizo que el único que se salvara fuera Juan Salvo. En un primer instante se salva con Eleni Martita. De hecho, tiene en el último enfrentamiento contra los extraterrestres, en este caso contra los hombres robots, es decir, hombres que fueron conquistados y a partir de un dispositivo particular los helios dominan su mente, Juan se termina separando, medio que se lo proponen sus amigos, pero él no lo piensa demasiado y se va con Eleni y Martita para salvarse de ellos. Después supuestamente se iban a encontrar en la casa, pero el único que se termina salvando es él, porque todos, Favali, Franco y el resto, son capturados y son convertidos en hombres robots. Entonces, del nadie se salva solo de la serie, en la historieta del 57, el único que se salva es Juan Salvo. ¿Sí? Y acá los vemos a Pablo, a Franco, a Mosca, el de anteojos atrás, Favali, el de anteojos a la izquierda adelante, que están convertidos en hombres robots. Ahora bien, como les decía, hay 2 Eternautas más que escribe Oesterhel. El Eternauta 2 o Eternauta segunda parte es el que se publica en 1976, un año antes de que lo desaparecieran a Oesterhel, con dibujos también de Solano López. Y es cuando transcurre también en esta historia del espacio-tiempo y cuando el Eternauta, cuando Juan Salvo vuelve, después de deambular por el espacio-tiempo, deambula totalmente separado de Eleni y Martita, no sabe nada de Eleni y Martita, no sabe si están vivos o no están vivos. En esta segunda parte aparecen, pero se terminan muriendo porque él de alguna manera termina envuelto en la defensa de un pueblo, ¿sí? Ya para el 76, ya Oesterhel militaba en Montoneros. Entonces, se puede notar una diferencia respecto de, hay un cierto mayor desapego de Eleni Martí, un cierto mayor compromiso en la lucha contra los invasores, ¿sí? En esta segunda parte, esos 20 años que pasaron y esa ya militancia en Montoneros marcan esta cuestión. En el Eternauta que hace con Brecha, que se publica en el 69, él ya tenía claramente, él se fue radicalizando en sus ideas políticas. Muchos presuponen que en los 50, como todo intelectual de aquellos años, no se llevaba muy bien con el peronismo, pero tenía un pensamiento socialista, socialdemócrata, que lo va radicalizando. Y ya a fines de los 60 claramente está enrolado en una lógica antiimperialista, anticolonialista, y esto es lo que se ve en el Eternauta con los dibujos de Brecha, que paradójicamente se publica en la revista Gente, que después Gente al final decide cortarla, porque bueno, realmente no daba con esa revista. Todavía no era la revista Gente de la dictadura, pero bueno, era lo previo, digamos, ¿no? Porque ya tiene un tono mucho más radicalizado, ¿no? Claramente antiimperialista. Fundamentalmente lo que cambia es que en el Eternauta 1, los invasores ocupan todo el planeta. En el Eternauta 2 hacen un arreglo con el norte, con Estados Unidos y Europa, para que la invasión la hagan solamente en América del Sur. ¿Sí? Bueno, una lógica claramente de crítica al imperialismo. Ahora bien, desde el año pasado, esta plataforma nos viene anunciando que el Eternauta de Oesterhel va a llegar a la pantalla. ¿Sí? Estuvieron un año diciéndonos que el Eternauta de Oesterhel, el Eternauta llegaba a la pantalla. Obviamente los derechos fueron cedidos, fueron vendidos bueno, luego de muchas vueltas terminan en los nietos de Oesterhel y en los herederos de Solano López, que se lo vendieron a esta plataforma.
¿no? Y a partir de que empieza esta publicidad, bueno, empieza a haber todo un revuelo. Recordemos para esto, acá no lo tengo en el Power, pero recordemos para esto que el Eternauta así había sido recuperado hace unos cuantos años atrás por el kirchnerismo, porque reemplazan a Juan Salvo por Néstor Kirchner, ¿sí? Néstor Kirchner como el Salvador. Ya aparece la idea de el Eternauta el Salvador, ¿sí? El Eternauta el héroe salvador, ¿sí? Y obviamente kirchnerismo es héroe colectivo, ya estaba la idea de alguna manera, porque el kirchnerismo es esta cuestión del otro, de somos todos, ¿no? Esa mística, como lo tiene todo el progresismo contemporáneo, que después obviamente eso es solo discurso, porque en la práctica eso no sucede. Entonces, digo, es interesante, hay que entender, no podemos entender el Eternauta de la serie si no entendemos primero esa reconstrucción artificial que hace el kirchnerismo con el Néstor Kirchner como Juan Salvo, ¿sí? Yo acabo de decir y conté, y solo basta ir a leer la historieta, ese es el único trabajo que hay que hacer, la mayoría de los que ven la serie no leyeron la historieta, por lo menos en una breve encuesta, pequeña encuesta que yo pude hacer, es así, se la pasan hablando del Eternauta y no leyeron la historieta. Esa construcción de Néstor Kirchner como el salvador colectivo que representa al colectivo, bueno, eso no está en la historieta. Ya comenté, el Juan Salvo de la historieta, sí, se prende en toda la lucha contra y tiene papeles destacados en toda la lucha contra el enemigo invasor, pero su máximo objetivo es volver con Elena y Martita. ¿Ah? Entonces, bueno, Netflix nos construye esta idea y al fin sale, y cuando sale la serie, bueno, una explosión terrible, construida a partir de esta idea del héroe colectivo, a partir de la idea de nadie se salva solo. Ahora bien, acá vemos, porque esto ha pasado, las organizaciones de derechos humanos, abuelas, ha utilizado este auge, digo, el auge del Eternauta, la explosión del Eternauta fue tan grande que sirvió incluso como la posibilidad de volver a instalar el tema de, bueno, guarda, aquel que sabe, que no sabe, sus padres y que tiene sospechas, por favor, acérquese, ¿sí? Y entonces acá nos recuerda a las hijas, a Oesterge y a las hijas. ¿Sí? Y de hecho, según últimas noticias, bueno, parece que ha crecido, digamos, los acercamientos de distintas personas diciendo, bueno, yo no tengo muy claro, nací en esos años, no sé bien, ¿no?, quiénes son mis padres, etcétera, etcétera. Ahora bien, la serie, ¿quién la dirige? La dirigió esta primera temporada y la segunda, la que sigue también, Bruno Stagnaro. Esto es clave, digamos, ¿no? Primero, sabemos que es una plataforma de cine y series, ya sabemos cuál es la lógica de la plataforma. Para esto no hace falta, pero no estaría mal, remontarnos por ejemplo, los teóricos de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, Mark Horkheimer, ¿no?, que empezaron a desarrollar la idea de la industria cultural. La industria cultural ya en los años 40, hoy en día está hiper recontra desarrollada respecto de aquellos años, ¿sí? Después viene el concepto de sociedad de masas. Hoy en día, lo lindo es que Adorno construye el concepto de industria cultural como un concepto crítico, negativo, porque dice la industria cultural es la industria de las sociedades hiperdesarrolladas del capitalismo para entretenernos, para controlarnos, para mantenernos ocupados. ¿Sí? Típica estrategia. Acá en este canal vimos muchas de estas distintas estrategias hoy en día, ¿no? Y en los últimos 20 años del progresismo, toman el concepto de industria cultural y arman carreras, pero a favor, como algo positivo, ¿sí? Y transforman la cultura bajo el concepto de industria cultural, pero como algo positivo. Como siempre, el progresismo dando vuelta todos los conceptos críticos y pasándolos por la bandina. ¿Sí? Entonces, dentro de este esquema es que tenemos que entender de alguna manera cómo y quién produce Netflix. Netflix la produce la mayor de estas plataformas de streaming de cine y series, ¿sí? Por lo tanto,
lo que menos le interesa a una gran empresa es generar una conciencia de cambio de profundo, no digo revolucionaria, sino de cambio profundo. Entonces esto de nadie se salva solo, promocionada por la misma plataforma, por la misma cadena, ¿sí? Como mínimo es para sospechar, pero bueno, nadie sospecha. Todos toman el nadie se salva solo, ¿sí? Como si fuera el leitmotiv en el cual nos subimos todos para movilizarnos. Ahora bien, Bruno Estañaro, ¿quién es? Bruno Estañaro es conocido, hizo un par de hits, de éxitos de la pantalla. ¿Sí? Su primer producción es Pizza, Birra y Faso, en el cine. Después tenemos dos grandes series de mucha visualización, con mucho éxito, Ocupas y Un gallo para Esculapio. ¿Cuál es la...? A ver, antes que nada hay que decir que Bruno Estañaro es un muy buen director que tiene un gran oficio. Claramente sabe narrar, sabe lo que es narrar y sabe mantener, que no es fácil, porque la mayor parte de las producciones de estas plataformas se sustentan en series claramente aburridas, donde la mayor parte del tiempo transcurre en hechos absolutamente intrascendentes. No es la característica de Estañaro. Todo lo que uno mira de Estañaro, uno se queda en la pantalla, no se aburre nunca, quiere ver más, termina el capítulo y quiere ver el otro. ¿Sí? Eso es un gran logro de Estañaro. Claro, esto solo no alcanza, pero esto es esencial. La manera de mantenerlo a uno en la pantalla, las estrategias son diferentes. Estañaro las mantiene a partir del argumento de la acción. ¿Sí? Tarkovsky la mantiene desde otro lugar, claramente. ¿Sí? La construcción poética de Tarkovsky es totalmente otra. ¿Sí? Con esto no quiere decir que el cine tiene que ser dinámico para mantenerlo a uno pegado a la pantalla. El cine puede ser la narración, no tiene que ser solo a través del guión. ¿Sí? De hecho, el cine de mayor producción, más elevado en términos de arte, es el cine que integra guión con imagen. ¿Sí? Es donde la imagen por sí misma habla, nos dice y nos narra. ¿Sí? No es la característica del cine estañaro. El cine estañaro es bien el cine norteamericano del guión, la acción, el argumento. Pero nos mantiene pegado a la pantalla. Por eso digo, tiene un muy buen oficio. Es relativamente, es ahora una persona relativamente madura, pero cuando hizo Pizza, Birra y Faso, y antes un cortometraje llamado Guarisove, si hubiera seguido la línea de Guarisove, hubiera sido sin lugar a duda, un gran cineasta. Pero bueno, decidió el éxito de la taquilla. Cada uno tiene su elección. ¿Sí? Entonces, dicho esto, por otra cosa, es necesario decir que es un típico cineasta del siglo XXI. Típico cineasta enrolado en las ideas de quiénes son los personajes de Pizza, Birra y Faso, de Ocupas, de Un gallo para Esculapio, de su versión del Eternauta. Son personas rotas, personas que viven en el vacío, personas que no saben para qué están en la vida, personas imbuidas de apatía, ¿sí? Ahora, esto es una característica que ha pasado a lo largo de la literatura y el cine más de una vez. Por ejemplo, vemos el gran cine de los años 60, tanto en Europa como acá. En Europa tenemos a Michelangelo Antonioni, algo de Godard, ¿sí? En Argentina tenemos dos íconos del cine al cual quiero mencionar, que son Rodolfo Kuhn, con películas como Los Inconstantes, Los Jóvenes Viejos, Viaje de una noche de verano, o David José Con, como El agujero en la pared, Breve cielo, Tres veces sanas, Prisionero de una noche. ¿Sí? En donde los personajes están perdidos, no saben muy bien dónde están, pero están en una búsqueda. Y esa situación de estar perdidos y de tener que estar en esa búsqueda les produce angustia. ¿Sí? La diferencia con el cine estañaro y con mucho del cine de la producción audiovisual de la actualidad es que esto no le produce ninguna angustia, es un vacío. ¿Sí?
es la apatía corporizada en sí misma. ¿Sí? Es el transcurrir del presente sin importar lo que pasó y sin en lo más mínimo importar demasiado en el porvenir. Esa situación de búsqueda del cine de los 60 produce angustia porque no sé dónde, estoy perdido hoy, no sé a dónde voy a ir y qué va a ser de mí mañana. ¿Sí? Bueno, el cine, buena parte de la producción audiovisual contemporánea, quizás uno de los primeros íconos de esto es la película Babel, que también fue un furor, tiene como entre 15 y 20 años, ¿sí? Que también son varios episodios en los cuales también los personajes viven en la apatía permanente. Esta que es la característica, ya lo vimos en este canal, son las características, los principios fundamentales del posmodernismo. ¿Sí? Un tipo que está perdido en la apatía y que no le preocupa esa situación y que no le produce ninguna angustia, no va a buscar ninguna alternativa de salida a eso y por lo tanto no va a buscar ninguna alternativa de transformación. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque la serie se constituye a partir exactamente de estos mismos personajes y ahora nos vamos a meter. Pero ahora, Bruno Estañaro es hijo de Juan Bautista Estañaro, un gran cineasta argentino de la década de los 80, 90, principio del 2000. Acá solo marqué algunas películas, fue por ejemplo guionista de Camila, la película dirigida por María Luisa Bember, pero tiene dos grandes películas, que son Casas de Fuego, ¿sí? Que relata, ahora no recuerdo el nombre, el director, al doctor que descubre de alguna manera la medicación en contra de la vinchuca. Casa de Fuego, porque lo único que se ocurría en esa gran casa de techo de paja había que quemar los techos para hacer desaparecer la vinchuca. Y el amateur, que es un ciclista que se vence a sí mismo para llegar a batir un récord. Bueno, acá los personajes luchan denodadamente por determinados objetivos que se ponen ellos en relación con el contexto social en el que viven. No son seres que están desesperados, apáticos y que no les importa nada. ¿Sí? Por eso es que nos gusta decir que Bruno Estañaro es a su padre, a Juan Bautista, lo mismo que Dante Spinetta es a Luis Alberto. Ahora bien, El Eternauta. El Eternauta, la serie, ¿sí? Protagonizada por Darín, salieron un montón de comentarios, siempre Darín hace de sí mismo. Bueno, no nos interesa acá la crítica actoral a Darín o no Darín, ¿sí? Lo que nos interesa, porque es un eje central de toda producción audiovisual, es aquel que crea esa producción audiovisual, ¿sí? Aquel que la construye. Vemos el personaje típico, la escafandra, el traje, la nieve. Favali, ¿sí? Atrás está Lucas, otro de los amigos que juega al póker. Ahora, me voy a detener en estos dos personajes. Ya los descubrí cómo son en la historieta. Primero, antes de descubrir estos dos personajes, o sea, la existencia de un personaje que se llama Juan Salvo y la existencia de un personaje que se llama Favali y un tercero que es Lucas y un cuarto que es Polsi, que es el que se muere en la nieve, junto con la nieve, son los grandes puntos de coincidencia entre la serie y la historieta. Todo lo demás de la serie es como si no se hubiera leído nunca la historieta. ¿Sí? Las coincidencias terminan ahí. Y unos bichos, no se sabe si es una invasión, qué pasa. Hay muchos muertos. Bueno, y después la serie es permanentemente el sálvese quien pueda. Es la guerra de todos contra todos. ¿Sí? Es la vuelta de la guerra de todos contra todos de Hobbes. ¿Sí? Es una vuelta a la premodernidad. En la historieta eso pasa solo en las primeras partes, hasta que se sabe de quién es el enemigo y aparecen los soldados y ahí ya el objetivo
pasa a ser los extraterrestres, el enemigo, la invasión. ¿Sí? Acá en toda la primera nos queda claro, aparecen unos bichos que acá los llaman bichos, que serían los cascarudos de la historieta, características bastante diferentes a los bichos, a los cascarudos de la historieta. Sí, pero después la verdad que por eso quien ve la serie y nunca leyó la historieta y no tiene intención, la verdad que se genera una idea del Eternauta que es totalmente diferente a la que escribió Westergel, pero absolutamente diferente. Salvo el contexto general y, digo, los nombres de los personajes y la nieve. Ahora bien, los personajes, la construcción del personaje de Juan Salvo y de Favali no tienen nada que ver con la construcción que hace Westergel. Juan Salvo en la serie es un tipo, es un fracasado, es un roto, como dije, tienen todas las características de los personajes clásicos de Bruno Estañaro. Es un roto, es un perdido, está separado. Elena y Martita existen, Martita más que Martita es Marta, o está altamente crecida, con lo cual cambia claramente la relación. Y además no está en otro lado, está en una joda, aparece después y quedan ahí algunas dudas de si es Martita, no es Martita. Pero son totalmente otros. El hecho de que ya esté separado, allá parece claramente, bueno, es el contexto, digamos, ¿no? Hoy en día no es cool si uno no está separado, eso es claro. Allá no hay un cuestionamiento a la familia, era un contexto de época, digamos, ¿no? Pero bueno, acá aparece el argumento después, toda la progresía, toda la comentarista de la progresía dice, no, lo que pasa es que si no lo hubieran actualizado no se hubiera entendido. Bueno, esta es la gente que nunca vio ni leyó a Shakespeare y no sabe lo que es una tragedia griega, digamos. Si todos eso tendrían que actualizarlo a las lógicas contemporáneas, bueno, matamos a Shakespeare, matamos el teatro, lo hacemos desaparecer y hacemos desaparecer la tragedia griega, y etcétera. Digo, todo eso que no haya sido escrito en los últimos años no tiene sentido, según esta lógica, es una estupidez. En la historieta original, la historia transcurre en la casa de Juan Salvo, y esto es clave porque en la casa de Juan Salvo hay una guardilla donde ellos se juntan y hay una especie de mini taller de electrónica, de electromecánica, y a partir de eso es que pueden construir los trajes, porque tienen un montón de elementos y herramientas. Acá cómo construyen los trajes nadie lo sabe. De hecho, eso no aparece, digamos. ¿Sí? Después, Favali es como dijimos en la historieta, es un ser absolutamente racional, es un ser que tiene claro cuáles deben ser los objetivos, no quiere decir que la acierta siempre, pero él siempre se imagina cuáles son los objetivos y los pasos a seguir. Soltero, eso es clave para el personaje de Favali, porque no está dependiendo todo el tiempo de la familia, cosa que sí lo tiene Juan Salvo. ¿Sí? Sin embargo, acá aparece con familia, y todo transcurre en la casa de Favali. Y Favali al final se sabe que es un ingeniero, pero nunca demuestra que el tipo supiera algo. Es más, Favali es un tipo que es esclavo de sus pasiones, de sus emociones y de sus contradicciones. Es lo más irracional que pueda aparecer. Es un tipo que no construye nada, que vive peleándose con Juan Salvo, con los demás, que cuida lo suyo, que en un momento dice una cosa, después dice que hay que hacer otra. O sea, absolutamente no tiene nada que ver con el Favali de Westergel. Así como Juan Salvo acá no tiene nada que ver con el Juan Salvo de Oestergel. Más o menos respecta a la cuestión de la zona norte, obviamente acá se mete en otros lugares que no son los que, pero no necesariamente nos está diciendo eso, digamos, ¿no? Pero transcurre en zona norte, no entra a Capital, que es clave en la historieta, digamos, entrar a la ciudad de Buenos Aires. Acá aparece con la mujer cuando la va a buscar, ¿sí? Buena parte de la serie es que Juan Salvo va a buscar a su mujer que vive claramente en otro lado, ¿sí? Y todo lo que implica esa aventura de se pelea con todo el mundo, están siempre peleándose entre todos los humanos. Otra diferencia es que en la historieta los sobrevivientes son escasísimos, no llegan ni a 40, 50. Acá está lleno de sobrevivientes, aparecen de las baldosas los sobrevivientes. ¿Sí? Con lo cual también es otra historia. A eso me refiero.
Esto es y la segunda mitad de la primera temporada transcurre en cómo pasar esta barrera. Es una barrera construida supuestamente por los otros, pues no queda muy claro quién, por el cual no se puede entrar alrededor del General Paz, por el cual no se puede entrar a la ciudad de Buenos Aires. También elemento que no aparece en la primera historieta. Bueno, con este tren derriban esa barrera, etcétera, etcétera. Bien, esta es una de los. Esto está. Acá hice un montaje, pero esto aparece en el tráiler. Nadie se salva solo. En el tráiler de Estañaro y Netflix. ¿Sí? Como lo dije. Es el mensaje de la serie, nadie se salva solo. Ahora bien, ¿está mal que sobre una idea original una reescritura cambie todas las situaciones? No, para nada. Evidentemente hay una cuestión legal que está cuidada, esto lo deben haber conversado con los que eran los dueños, los derechos, y le dijeron, bueno, mira, nosotros vamos a ver, bueno, está bien, no está mal. El problema es que cambian todo, cambia la caracterización de los personajes, cambian la historia, solo mantienen algunas cuestiones y nos siguen y nos quieren hacer creer que es aquello, que es lo anterior. En cartel está ahora o hasta hace muy poco una adaptación de Macbeth que es una adaptación, una versión libre de Macbeth. No se llama Macbeth, se llama Habitación Macbeth. Estoy hablando del Teatro de Buenos Aires. Esto no, hace un año nos quieren hacer creer que es el Eternauta de Oesterheld. ¿Sí? Ahí está el problema. El problema es que nos quieren vender que era el Eternauta original y no es el Eternauta original. Llámalo adaptaciones del Eternauta, me inspiré en el Eternauta, llámalo como quieras. ¿Sí? Tiene una idea de Eternauta, una noción así vaga, pero después es totalmente otra cosa. ¿Sí? Y que quiero cerrar es que respecto de el título de las banalidades interpretativas, hay muchas banalidades en la misma serie, pero respecto de esto de esta muletilla del nadie se salva solo, del héroe colectivo, ¿sí? Todo el progresismo, acá lo vemos a página 2, el Eternauta es la serie más popular a nivel mundial en el sitio Pirulo, ¿sí? Levantando como el éxito, digamos, ya sabemos que si un diario pone esta nota, es porque está a favor de esta nota, ¿sí? Infobae o La Nación Más no lo va a decir de esta manera, lo va a decir de otra manera. Volvamos a lo previo, lo de la industria cultural, digamos, hay una lectura subjetivizada de toda la realidad de acuerdo a los intereses de esos grandes medios que son grandes empresas. Y acá vemos una publicación de alguien, el éxito, yo soy contento, mi ídolo es el Eternauta, ¿sí? Y acá vemos, esta es la publicación de alguien súper progresista, no importa, ni sé quién es, pero claramente es un Facebook de alguien progresista. Digo, esa traslación del Eternauta a la realidad de la contienda política contemporánea, ¿no? Acá vemos esas fiestas, esas publicidades que organiza la plataforma. Digo, obviamente para la plataforma esto es un éxito comercial impresionante. ¿Y quién es el enemigo del humano? Es Milei. Digo, no tiene nada que ver. Realmente la serie no tiene absolutamente nada que ver. El primer Eternauta de Oesterheld tampoco. Oesterheld, para esos años, el tipo era muy buen guionista de historietas. Tiene otra serie de historietas famosas, Sargento Kirk, Ernie Pike, Bull Rocket, en la cual había un héroe personal, pero ese héroe personal siempre estaba rodeado de otra gente. Era una manera de escribir, claramente, estamos hablando de los años en el cual él no tenía ninguna clase de militancia política. ¿Sí? Era una manera de sentir y de escribir de Oesterheld, y esa racionalización que hace posteriormente en el prólogo, cuando se edita El Eternauta, que salió en episodios, cuando se edita todo en un solo libro,
que es en los 70, él ya tenía militancia, ¿sí? Entonces hace una reelaboración de lo que él mismo había escrito más de 10 años atrás, ¿sí? Y ahí surge esta idea de él, del héroe colectivo. Pero la historieta para nada nos quiere transmitir, en ningún momento se hace explícito del héroe colectivo. Es natural, la situación lleva a que los pocos sobrevivientes se junten. Es muy difícil contar que no se junten. De hecho, al principio hay una pelea entre los pocos sobrevivientes, pero hasta que queda claro que hay una invasión. Cuando no se sabe, cuando hay una invasión, la invasión misma termina haciendo a los pocos sobrevivientes que hay a que todos se junten. Y ahí se construye el colectivo, ¿sí? Y vuelvo a decir, Juan Salvo de héroe no tiene nada, lo único que quiere hacer todo el tiempo es rajarse con Eleni Martita, algo que no es para nada cuestionable. Y la serie termina así. Juan Salvo se salva solo, porque se salva solo, y la segunda empieza con Juan Salvo solo, que vuelve del espacio-tiempo. En algún momento se lo encuentra a Eleni Martita, pero ya no tiene la importancia Eleni Martita, porque ya esto lo escribe en otro periodo, ya más politizado, ¿sí? De Oesterheld. Entonces, claramente, el Eternauta, la serie El Eternauta, demuestra de alguna manera las banalidades y las ficciones contemporáneas, ¿sí? Básicamente sustentadas en una liturgia, yo diría hasta cobarde, ¿no? Por empezar, de la crisis de todo proyecto de transformación, y el progresismo que se monta en buscar en santos griales, como dije, porque no tiene la capacidad de transformar nada, en serio, y bueno, busca del sistema aquello que el sistema le hace creer: tomá, mira, esta es la zanahoria que tenés que seguir, ilusionate con esto, total, no pasa nada, y de paso yo como sistema me lleno de guita. Bueno, espero que les haya gustado, este es un tema absolutamente polémico, así que espero sus comentarios, sus críticas, lo que quieran decirme, e invitarlos a suscribirse, a invitar a sus amigos, a sus conocidos a que se suscriban y a difundir nuestros programas. Así que me despido, hasta la próxima.